Un saludo a todos, la gracia del Señor Jesucristo mora en la vida de cada persona que observa este video. En esta ocasión vamos a comenzar una pequeña serie, unas pequeñas reflexiones sobre algunos versículos, tratándolo desde el punto de vista de la crítica textual. Para los que no estén familiarizados con este término académico, la crítica textual es una disciplina. Vamos a referirnos en el caso específicamente de la Biblia. La crítica textual es una disciplina que trata con los manuscritos, con su traducción, con su preservación y con la fidelidad que tiene con los hechos históricos y también con sus manuscritos originales, porque recordemos que la Biblia se escribió en diferentes materiales, en diferentes idiomas, y luego, posteriormente, cuando esos materiales se estaban desgastando, lo copiaban. Entonces, al ello copiarlo, ellos podían cometer errores, podían también fácilmente equivocarse, o podían añadir cosas que era una nota al margen para que la otra persona supiese más adelante, y etcétera. Así, entonces la crítica textual trata con esos puntos para ver qué versículos sí pertenecen al original, qué otros versículos no pertenecen, hasta qué punto este versículo, por ejemplo, es fiel con el manuscrito original, y también en qué se diferencia con otros manuscritos que se han encontrado y que tratan con la misma carta, el mismo texto, el mismo libro. De eso se encarga la crítica textual, tanto de la escritura, su redacción, su preservación, con los versículos que tratan con si son añadidos posteriormente, si pertenecen a la escritura original del autor de las escrituras y demás. Eso es en síntesis, eso es una forma resumida. Luego, si más adelante quieren que le haga un video específicamente hablando de la crítica textual para que entiendan completamente ese contexto, ustedes me lo piden y yo más adelante lo hago. Entonces, hay uno de los versículos que ha sido controversia durante mucho tiempo, actualmente, por el hecho de que, por un lado, los que son ateos y que han visto, por ejemplo, postulado de la crítica textual, toman el versículo para decir que si la Biblia ha sido manipulada por hombres de poder para engañar a las masas y demás. Por otro lado, nosotros tenemos este movimiento que se hunde, luego resurge nuevamente, de los judaizantes o de las raíces hebreas o de las personas que quieren conectar nuevamente la iglesia a sus raíces hebreas del principio, etcétera. O sea, estoy hablando de forma general porque hay algunos que dicen que no son judaizantes, hay algunos que dicen que no son raíces hebreas, y bueno, un tema de nunca acabar. Entonces, ellos lo utilizan para decirte de que ciertamente hay versículos en la Biblia que lo ha añadido la Iglesia Católica y que para introducir conceptos griegos y helenistas a la Biblia hebrea. Y el versículo que vamos a tratar, que es el que le estoy parafraseando más o menos, introduciendo, es primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 7 al 8. No quieran saber las veces donde yo me he visto envuelto en debates sobre la doctrina de la Trinidad y demás, que inmediatamente, sin tú mencionar ese versículo, toman ese versículo y empiezan a atacarte, por ejemplo, por ese versículo, cuando yo ciertamente nunca he utilizado ese versículo, porque gracias a Dios, desde que comencé en el cristianismo, me fui dando un poquito de cuenta de algunas cosas sobre la crítica textual gracias a una Biblia de estudio que compré hace mucho y me mantuve siempre investigando. Primera de Juan 5, del 7 al 8, dice de la siguiente manera: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son unos, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Esta parte de este pasaje que te acabo de hablar, tanto del versículo 7 como del versículo 8, se le conoce en el mundo académico como
la coma juanina, la coma joánica. Ese es el nombre que se le da en la crítica textual. ¿De dónde viene la sospecha de que este versículo ha sido añadido a las escrituras? Bueno, viene porque como durante mucho tiempo se debatió la doctrina de la Trinidad, tanto en el primer siglo como en el segundo, en el segundo siglo, en el tercer siglo, en el siglo IV, se debatió mucho la Trinidad y Tertuliano, tampoco Agustín de Hipona, como otros padres de la iglesia, utilizaron este versículo, que de haber estado en su tiempo, hubiese sido una prueba sumamente clara, por ejemplo, de la doctrina de la Trinidad. Entonces, por ahí comienza la sospecha de que ellos nunca hicieron en sus discusiones alusión a este versículo. Entonces, resulta sospechoso que, siendo tan claro, haya pasado por alto. Entonces, de ahí comenzaron las sospechas, comenzó a investigarse y fueron viendo que en otros manuscritos, estos dos versículos que yo acabo de citarles, realmente no aparecen en otros manuscritos. Solamente aparece en el texto Receptus y aparece también en la Vulgata Latina. Dicho sea de paso, combustible para que los de las raíces hebreas, los judaizantes y demás, todo lo que tienen que ver con ese grupo, por ejemplo, digan entonces que sí vino de mano de la Iglesia Católica. Y todo el mundo sabe que yo no soy católico, pero bueno, eso es lo que ellos siempre argumentan. Entonces, ¿de dónde vino, por ejemplo, este versículo? ¿Por qué, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam añadió este versículo a la tercera edición, por ejemplo, de su texto de la Vulgata Latina, cuando la segunda edición y la primera edición, por ejemplo, no tienen ese versículo? O sea, que yo creo que la prueba más evidente de que el versículo no pertenece ciertamente a la Biblia. Y ojo, con esto no estoy negando la Trinidad, porque ya han visto videos en mi canal sobre ese tema, que no es el tema aquí, así que yo lo refiero hacia allá y creo que tienen una explicación ahí bastante resumida, concisa, con versículos y demás, que no tienen nada que ver con este versículo ni otro que voy a analizar también posteriormente. O sea, Erasmo de Rotterdam, que fue el que trae el texto Receptus, el texto recibido. Receptus es la palabra recibido, lo que pasa que está en latín, y entonces que al él traducir al latín hace la Vulgata Latina. Entonces en la primera edición no tiene el versículo, en la segunda edición tampoco tiene el versículo, y en la tercera edición entonces añade el versículo a regañadiente y casi como si se dijese en contra de su voluntad. Bueno, el profesor Daniel B. Wallace del Seminario Teológico de Dallas tiene una explicación sobre por qué se añadió este versículo y por qué aparece hoy en día en nuestras Biblias. Aparentemente, la glosa surgió cuando se entendió que el pasaje original se refería simbólicamente a la Trinidad, por la mención de los tres que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Una interpretación que al principio podría haber sido escrita como una nota marginal, pero que más tarde fue incorporada al texto. También, por ejemplo, el renombrado erudito Bru Melcher resume la abrumadora evidencia en contra de la autenticidad de este texto. El pasaje no aparece en ningún manuscrito griego conocido, excepto en 8, todos los cuales datan de la Edad Media, y estos contienen el pasaje en lo que parece ser una traducción de reseña de la Vulgata Latina. 4 de los 8 manuscritos contienen el pasaje como una variante de lectura escrita al margen en calidad de una adicción posterior al documento. El pasaje no lo cita ninguno de los padres griegos, quienes, de haberlo conocido, sin duda lo hubieran empleado en las controversias trinitarias, tanto la sabeliana y la arriana. Su primera aparición en el griego es en una versión griega de la sentencia del latín del Concilio de Letrán en el 1215. El pasaje está ausente en los manuscritos de todas las versiones antiguas, excepto del latín, y no se encuentran
A en el latín antiguo en su forma original o en la Vulgata, ni en los elaborados por Jerónimo, ni en los revisados por Alcunio en el siglo IX. El primer ejemplo de que el pasaje se cita como parte del texto actual de la epístola se encuentra en un tratado del latín del siglo IV titulado Liber Apologeticus, atribuido ya sea al hereje español Prisciliano, muerto aproximadamente en el 385, o a su seguidor obispo Instancio en el siglo V. La glosa fue citada por los padres latinos en el norte de África e Italia como parte del texto de la epístola, y desde el siglo VI en adelante se encuentra cada vez con mayor frecuencia en manuscritos de la antigua latina y la Vulgata. También un reconocidísimo académico, F.F. Bruce, relata también cómo este pasaje vino a estar incorporado en las Biblias inglesas. Cuando Desiderio Erasmo, el erudito humanista cristiano holandés y contemporáneo de Lutero, preparó su edición impresa del Testamento griego, con toda razón dejó fuera esas palabras, pero fue atacado por personas que creyeron que el pasaje era un valioso texto de prueba para la doctrina de la Trinidad. Erasmo contestó más bien incautamente que si pudiera presentar algún manuscrito griego que contuviera la palabra, él las incluiría en su próxima edición. Por desgracia, se difundió un manuscrito griego no más de unos 20 años de antigüedad en que aparecían las palabras, que se habían traducido del latín al griego. Es decir, fue una nota al margen que luego, cuando se está traduciendo al griego el manuscrito, lamentablemente esa nota al margen vino a pasar como parte del texto original. Ok. Por supuesto, el hecho de que el único manuscrito griego que exhibía esas palabras perteneciera al siglo XVI era en sí un argumento en contra de su autenticidad. Sin embargo, Erasmo había dado su palabra, así que en la edición de 1522 incluyó el pasaje. Entonces, del Nuevo Testamento griego de Erasmo de Rotterdam, que es el Receptus, que fue el que se usó, por ejemplo, por Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, para lo que es tanto la Biblia del Oso, para también la Reina Valera que nosotros tenemos hoy en día. Lamentablemente, como ya tenía ese versículo, que ya todos sabemos cómo fue que se introdujo, si pudimos escuchar bien la cita, si pudimos leer bien la cita, y fue por el hecho de que en un manuscrito en latín, que estaba en latín, contenía, por ejemplo, una nota al margen como una interpretación o algo también de la que se podía deducir la Trinidad ahí. Lamentablemente esa nota al margen, cuando entonces se traduce lo que es del griego al latín, no del latín al griego, sino del griego al latín, cuando se traduce del latín al griego, como estaba esa nota al margen, esa nota al pie de página también, como nosotros decimos, lamentablemente se añadió, por ejemplo, al versículo. ¿Qué pasa? Se añadió a la epístola y pasó a ser parte ya de la epístola misma. Entonces, como Erasmo, en los manuscritos que él había reunido, no existía ese versículo, otras personas que sí tenían el otro manuscrito, que sí tenía el versículo, como que les regañaron porque lo que pensaban era que él había eliminado, por ejemplo, el versículo. Y era todo lo contrario, era que ese versículo no existía y que ellos lamentablemente tenían una interpretación lamentablemente traducida y siendo parte de la epístola. Entonces, como él había dicho directamente que si pudiese encontrarlo en cualquier manuscrito griego, él lo iba a añadir, y ya estaba el error posterior, el error anteriormente, cuando le dieron el manuscrito, él lo vio y aunque él no estaba convencido de ello, tuvo que añadirlo por haber dado su palabra. Entonces, cuando nosotros vemos ya lo que vengo explicando, nos podemos dar cuenta de que ciertamente no hubo una manipulación, de que ciertamente no hubo un engaño para introducir la Trinidad.
no fue la Iglesia Católica que se reunió y el Papa dijo que lo incluyeran, como dicen también. Porque yo no estoy defendiendo la validez del versículo, porque ya sabemos de dónde vino y yo lo sé desde hace muchísimos años, pero me molesta la desinformación que quieren hacer en contra de la fe cristiana, de que nosotros introducimos términos griegos a las escrituras hebreas y por eso introducimos el tema de la Trinidad, cuando la Trinidad está enormemente difundida tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Yo lo he explicado ya bastante en mi canal de YouTube, así que tú puedes darte una vuelta por ahí y verlo. Respondí una pregunta recientemente sobre la Trinidad. No voy a usar los mismos argumentos aquí para mostrarte la Trinidad, pero nunca me he referido a este versículo porque sé de dónde procede. Y más adelante vamos a tratar con otro también que utilizan mucho y que dicen que no es parte del original. Entonces, hasta aquí ese video. Si te gustó, comenta, comparte, suscríbete también. Si puedes hacerte parte de nuestra comunidad y tener una suscripción ya como miembro del canal para apoyo, también puedes hacerlo. Eso me ayuda mucho porque estoy luchando fuertemente para que este canal tenga una independencia y así entonces dedicar todo el material que está aquí detrás, todo, libro arriba, abajo, en todos los lados, de buena doctrina, de buena validez, de mucha apologética y defensa de la fe, para entonces tener más tiempo para todos los días hacer videos de alta calidad, que es lo que el mundo evangélico necesita. Así que hasta aquí, por ejemplo, el video de hoy. Comenta, comparte, me dice qué parece y qué otros versículos dicen que no pertenecen a las escrituras, y yo lo voy a ir analizando y vamos a seguir con esto de la crítica textual.